Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. Prepárate para la opinión irreverente y políticamente incorrecta. Bienvenidos a Opus Magnum. Iniciamos. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a su podcast Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. Pues bueno, René, en esta edición una vez más Como cada semana. Que no fallamos, güey. No fallamos, güey. Pinches login, mira, uno tras otro, güey. De hecho, los que se metan a nuestro canal de YouTube, el banner arriba dice nuevo episodio toda la semana. ¡Hala! Yo no sabía eso, güey. Sí, lo dice. Sí, qué No me descaro, güey. acordaba, Pero sí, bueno, sí. porque siempre cumplimos. No tendríamos por qué no tener ese banner, güey. Sí, Pero la mira, verdad. teóricamente, esta vez sí. Ay, perdón, Electrolink no patrocina. Pero mira, esta vez la segunda semana que sí grabamos y sí va a haber video esta semana, mira. Pues sí, Completa güey. la semana, 2 semanas sí está. Lo triste de esto, güey, es de que pues nuevamente no nos acompaña Willy, ¿verdad? Aquí está, en cámaras, Willy. Willy Saluda, Blanco. gente. Estoy, mira. No más. ¿Para qué quieres más? O sea, por eso tenemos dos, güey, para que por si uno no Es justo y que, necesario. güey, Willy, aunque no lo creas, como que nuestro Willy representaba a varios grupos vulnerables, güey, ¿sabes? Entonces, el hecho de que no esté, güey, como que Sí, se somos siente somos otro podcast white chican. Güey, ya no somos tan racistas como antes, güey, ya no somos tan clasistas como antes, ya no... Se falta esa vibra de Willy aquí, pero... Como lo mencionamos la semana pasada, el huevo que está muerto, ya no vale la pena criticar esas cosas. Hay que seguir la corriente. Y hablando de que el wokismo está muerto, güey. La juventud parece que constantemente nos estamos declinando a una generación más marica. Agustín Laje tiene concretamente un libro llamado Generación Idiota, que fue atribuyéndole pues este tipo de connotaciones, ¿verdad? A nuestra juventud. Pero nuestra juventud no siempre fue así, René. ¿Cómo? Sí es, René. ¿Te refieres a que antes éramos un pueblo diferente? Exactamente. ¿Sabes cuándo René. cambió todo? Dime, René. Cuando llegaron los españoles. Lo que quisiera que dijéramos. Exactamente. Que por cierto, güey, estaría padre, probablemente la próxima semana, en una nueva edición del podcast, porque subimos episodio cada semana, güey. Obviamente. Exactamente. Deberíamos de grabar un capítulo desmintiendo todo este tipo de mitos, güey, ¿sabes? Las cosas que nos han dicho de Hernán Cortés, las mentiras que nos han dicho. Yo sé que es el periodo... Desmintiendo la verdad histórica. Exactamente, René. Creo que tenemos como 3 podcasts de eso. No, René, pero uno bien hecho, güey. Uno bien hecho. Nos vamos a ir, ok. güey, con mito por mito, güey, destruyéndolo, güey. Yo no vi el capítulo en el que vino HJ a hablar 4 horas respecto de la Fundación de México, güey. Y creo que nunca lo veré, René, para serte completamente honesto, güey. Tal vez deberías verlo. No lo voy a ver. Es Invito a la contenido. gente a que lo vea, pero pues no. Véanlo, gente, contenido de calidad, Opus Magnum. Garantía Opus Magnum. La cuestión, René, es que el día de hoy nosotros nos hemos abocado a defender la verdad, diría yo. Pero también a defender muchas veces a Estados Unidos. Siento que ¿Es cierto? lamentablemente ¿Es cierto? este capítulo, güey, pues no será así. Es difícil que sea de esa forma. Y lástima que va a salir mientras nuestro compañero Will está viviendo el sueño americano porque lo van a deportar. Si dicen, oye, estos son tus amigos. Exactamente, que nosotros, digo, estaremos felices de que volviera Willy, ¿verdad? Pero bueno. ¿Quiénes somos para juzgar? El día de hoy, René, quiero hablar. La gente ya sabe. Como pueden ver en el título de hoy, hablaremos acerca de los niños héroes. El mito, no mito, de las cadetes que defendieron nuestro país muriendo. Efectivamente, la mejor defensa. Pero antes de eso, chicos, como cada semana, Ajá. denle like, suscríbanse si les gusta este contenido y quieren que sigamos subiendo contenido cada semana. Semanalmente, porque podemos dejar de hacerlo, ¿eh? Exactamente. Nunca lo hemos hecho, pero podríamos dejar de subir contenido semanalmente. Si no dan like, no comparten y no comentan su opinión. Es más, coméntenos aquí abajo cuál es su niño héroe favorito. Exactamente. Que, por cierto, ¿cuál es tu niño héroe favorito? De hecho, René, hay un niño héroe que no está mencionado en los libros de historia y vengo el día de hoy a darle ese valor, a darle esa identidad, güey, que estoy seguro que probablemente ni siquiera ustedes conocen. El verdadero niño. El verdadero héroe, güey, diría yo. Antes de empezar con el podcast y hablar de los niños héroes, quisiera empezar con una definición de héroe. Con una definición de héroe. Exactamente. Esta definición la saqué construyendo varias mierdas, güey, pero fíjate bien. Principalmente te voy a decir de dónde viene mi inspiración. Échale, yo también tengo una inspiración, Ok. una descripción de héroe. Héroe Es la misma. no es quien carece de miedo, sino quien lo atraviesa por algo más grande que sí mismo.
es aquel que, en el instante decisivo, convierte su fragilidad en coraje y su vida en ofrenda para la eternidad. Eso lo sacaste de Chespirito. Linterna verde. Cano. No, de hecho, Eso dijo Chespirito cuando dijeron de dónde se inspiró para el Chapulín Colorado. ahí te va. En parte se me inspiré de Chespirito, güey, hasta donde dice... Ah. Espérate, hasta donde dice... Desmontando el mito de las descripciones de Jorge. Lo atraviesa, güey. O sea, un héroe no es quien carece de miedo, sino quien lo atraviesa. Hasta ahí. Ok, ¿y luego? Eso es de Chespirito. Lo demás, güey, se van a reír de mí, güey, pero gran parte lo saqué de Benito Juárez. Ay, no. Vamos a reírnos. Ríanse todos. Nuestro grande héroe patrio que no ha sido reconocido. Ya habrá un podcast. Hemos tenido, Willy y yo, varios podcasts discutiendo de Benito Juárez, güey, incluso en una revista, pero después hablaremos un podcast completamente de Benito Juárez porque es un héroe patrio que se lo merece, claro. Ok, mira, yo tengo la definición de héroe como aquella persona que está ahí, que hace actividades sobrehumanas, Ok, más allá de lo que una persona normal haría. ok. San Agustín mencionaba que aquellas personas que dan ese extra moral, físico, mental para entregarse a otros Ujú. deben ser denominados los héroes. Son personas más que virtuosas, serían sobrehumanos, Ajá. que tienen esa capacidad, o a veces ni siquiera la tienen, pero tienen como la fuerza de voluntad o ese no sé qué que Para los hacerlo. diferencia de otros. Pero aquí yo tengo la pregunta, ¿por qué niños y por qué héroes y por qué nos lo enseñan en la primaria? Pues ya verás, René. Realmente, mira, en ese entonces, para tú poder pertenecer al heroico colegio de el Castillo de Chapultepec, tenías que tener entre 14 y 18 años. Esa era la edad. Pero, primero que nada, para aquellos que nos están viendo desde un lugar que no es México. Es que René te está adelantando mucho la historia. Espera, antes, los niños héroes Ajá. son 6, hasta donde tengo entendido. Sí. Me gustaría que explicáramos la historia oficial Ajá. del detalle de qué. O sea, son 6 niños Ujú. que existían en algún lado, pero Espérate, ¿por güey, qué? es que te estás adelantando. Es que tengo Total, tantas René. dudas y tantas preguntas. Tenemos que irnos para atrás, güey. ¿Por qué, güey? Porque de no ser porque hay un conflicto, güey, estos vatos no hubieran existido, güey. Hubieran sido 6 pendejos que están en un castillo y no pasa nada. Entonces tenemos que entender por qué chingados se volvieron héroes, güey. Ok. ¿A qué se enfrentaron? ¿Quién es el antagonista de esta historia? Pues dale, bueno, güey. dale. Ahí te va. Iniciamos, volteamos el reloj imaginario. Pues bueno, güey. Estados Unidos en ese entonces tenía planes expansionistas. Estados Unidos decía, yo quiero crecer, yo quiero hacerme con más dominio. Estamos hablando de los 1846, 1847 aproximadamente. Entonces, México estaba pasando por momentos muy duros. ¿Por qué estaba pasando por momentos muy duros? Pues básicamente, si bien es cierto, la independencia de México inició en 1810, no acaba hasta 1821. Entonces, acaba la independencia en 1821 y de 1821, güey, a 1855, México tuvo nada más y nada menos que más de 50 diferentes gobernantes, güey. México estaba en una inestabilidad. O sea, en 20 años, más Sí, de güey. 50 gobernantes. Así es, güey. Claramente éramos. Mira, yo siento que México fue el hijo adolescente que dijo: me voy de la casa de España. Sí, güey. Simplemente tal cual. dijo: ¿sabes qué? Yo puedo solito, me voy a ir. Pero cuando se veía con España en sus reuniones diplomáticas, andamos a toda madre, no tengo ningún problema, toda mi vida está yendo perfecto. Y Sí. cuando se llegaba a su casa, todo desordenado, le mataron 3 presidentes en 2 semanas, Sí. hubo una guerra interna que duró demasiado tiempo. ¿Qué? Santa Ana, güey, era un personaje intermitente en este periodo, porque Santa Ana hay que entender que empezó como un líder militar, no empezó siendo el tirano que todo el mundo conoce. El tema es que era un mal líder militar, güey. No murió siendo un héroe, sino que vivió lo suficiente para convertirse en un villano. No, güey, yo sí pienso que Santana, no villano propiamente, sino era un güey sumamente inútil, güey, desde un principio. Los peores villanos son peores que los incompetentes son peores que los corruptos. No hay Siempre lo he nada dicho. más peligroso que un pendejo con iniciativa, güey. Lo hemos dicho aquí. Saludos a mi amigo Willy. Y saludos a Andrés Manuel López Obrador. No, pero bueno, güey. El caso. Espera, antes de que continúe, Ok, vamos a poner un pequeño paréntesis. Chicos, esta semana en México es la Semana Patria. Estamos, el mes patrio, de hecho. Septiembre, como pueden ver, adornamos para la ocasión. Tenemos la bandera de Italia aquí en el fondo. Pero la Semana Patria se decía porque se conmemora la independencia. Exacto. Pero me acuerdo que antes, yo lo recuerdo muy claramente, que decían, se conmemora la independencia y los niños héroes. Eso era lo que me decían en la primaria. ¿Qué pasó en septiembre? Independencia y niños héroes. Sí. No sabía independencia de qué, ni niños héroes de cuáles. Es que, güey,
una historia sumamente triste, güey. O sea, regularmente aquí en el podcast venimos así como que otorgarle nuevo valor a los héroes patrios, güey, que ya no existen y la verga. Pero la historia de los niños héroes realmente siento que es una historia en la cual México se tuvo que apoyar para poder tapar el mayor putazo que le han dado a México en la historia, güey. Más que la conquista, me atrevería a decir yo. Bueno, ¿qué es lo que pasó? México estaba hecho cagada para esos tiempos, ¿ok? En 1940 y... No, estamos hablando de 1845, güey, por ahí, 40. Está hecho cagada México. Y Estados Unidos, nada pendejo, ante sus planes expansionistas, dijo, güey, México está valiendo verga. ¿Y cuál es el estado más distante que tienen ahorita? Entonces, Santa Anna, pendejamente, había otorgado demasiado terreno, güey, pues prácticamente todo Texas se lo regaló a Estados Unidos, güey. ¿Por qué? En ese entonces, en la parte norte de México, güey, había muy poca civilización. Estaba prácticamente vacía en su totalidad y Santa Anna quería que esos lugares explotaran. Entonces dejó que el gobierno americano se introdujera, ojo, nada más puso ciertas condiciones. La principal condición de Santa Anna en este entonces es que, oigan, nosotros recibimos reportes, ¿verdad?, de que ustedes son protestantes, pero resulta que México es una nación católica. Entonces nada más no se pasen de verga, güey, y adopten el catolicismo. Era la única ¿Pero orden. a quién le dijo? Antonio López de Santa Anna le dijo a los americanos que iban a entrar a Texas. ¿Ok? Santa Anna era consciente que Texas iba a ser poblado, güey, por americanos, pero Texas iba a ser del Estado mexicano. Cabe recalcar, güey. Ustedes van a apoyarse, o sea, van a estar sometidos a la ley mexicana y van a estar sometidos al catolicismo. Esos eran lo único que Santa Anna dijo, todo está bien, güey, nomás cumplan con estas dos cosas, ¿ok? Los protestantes cagándola como siempre. Estados Unidos, güey, como buenos protestantes dijeron, esas dos cosas se las pueden meter por el culo. Una vez que nosotros poblemos ahí, güey, pues ¿qué pasó cuando Estados Unidos pues logró poner agricultura, logró poner industria? Pues dijo, ¿sabes qué? Pero a ver, yo Eso no puede ser México, güey. A ver, geográficamente no entiendo bien cómo estuvo la bronca de Texas. Sé que había gente. Sí. O sea, ya había mexicanos en Texas en ese entonces. Sí. Andaban por ahí y se sentían relegados. Y de nosotros ahorita, siglo XXI, 2025, que con un tuit nos enteramos de todo. Adapta el tamaño que tenía México en ese entonces. Sí, no, súmale Texas. Era gigante, güey. Texas es más grande que Chihuahua, que es el estado más grande, es más grande que España, es más grande que Francia, es una madresota, güey. Texas es gigantísimo. Y aparte, digo, ahorita nos sentimos relegados nosotros, los estados del norte, del centro del país. Imagínate en 1840, cuando no existía Facebook, Twitter, la mayor red social era un periódico, la parte de sociales. De hecho, es muy cagado porque, de hecho, la única similitud cultural que tenemos, el norte y el sur, es precisamente la herencia de los españoles. Güey. No sé si alguna vez te has puesto a analizar este pedo. Y el Chile. Sí, el problema, güey, es que realmente sentimos este lazo de unión y siento que el problema en el que nos diferenciamos tanto el norte y el sur es que queramos ser iguales. Y es que no somos iguales, güey. O sea, simplemente no es por ser mierda. O sea, no solamente son prietos, güey. O sea, el hecho de que por Veracruz haya entrado Cristóbal Colón y Hernán Cortés, bueno, no entrar en detalles de la colonización. Ahí tenemos como 2-3 episodios hablando de ese periodo histórico. Vayan a verlo, después hablaremos probablemente nuevamente. El gran problema, güey, de que hayan entrado es que fue muy diferente ese proceso de civilización que tuvo el norte y el sur, güey. Entonces, nosotros, güey, fuimos más de apaches, güey, de pieles rojas, güey. Es muy diferente la historia de nosotros. Civilizaciones que desafiaban las condiciones climáticas y naturales para sobrevivir a lugares donde tenían frutos, un poco de decir abundancia. Oye, en Michoacán, güey, suelta el brazo y agarras un puto mango, güey. O sea, todavía se puede eso, güey. Incluso físicamente somos distintos, güey. Tuvimos que adaptarnos a diferentes condiciones climáticas, güey, del entorno. Ok, a eso iba. Esa era la gente que vivía en Texas. Okay. Claro. Desierto árido. Puro pinche indio, hay que decir la verdad. Eran vaqueros. Era lo que se conocía como... Era lo que los gringos decían el viejo oeste, ¿verdad? Por eso le llaman... En ese entonces era el oeste. Exactamente. Porque Estados Unidos, abarcaba solamente hasta la derecha de Texas. Y lentamente fueron expandiéndose por la parte de arriba y por la parte de abajo. Para entender por qué surge este conflicto, es muy importante entender que Antonio López de Santa Anna, güey, era un militar. Antonio López de Santa Anna siempre pensó en guerra cuando se refería a Estados Unidos. El problema fue que hubo un punto en el que México estaba tan inestable políticamente que no le pudo hacer frente a Estados Unidos. La realidad es que Estados Unidos con 8,000 hombres derrocó todo el país mexicano, güey. O sea, es así de triste la historia.
Y antes de mencionar el papel de los niños héroes, no quiero hablar tanto, güey, de todo el proceso que fue la separación de Estados Unidos de México, porque duraremos, 6 podcasts hablando de esto, güey, de todas las guerras que hubo internas. Vamos a centrarnos únicamente en el conflicto con los niños héroes. ¿Por qué chingados estaban ahí, güey? ¿Qué fue lo que Estados Unidos quería hacer con ellos? ¿Ganaron la guerra? ¿Perdieron la guerra? ¿Qué chingados pasó ahí, güey? Primero que nada, ¿existieron los niños héroes? Existieron los niños héroes. Ok, ya, para todos aquellos que dicen, los niños héroes no existieron, son héroes inventados. No. Hay registros históricos, tanto de la academia, tanto de crónicas, güey. O sea, los niños héroes, y digo, muy probablemente las fotos que existen de ellos coincidan plenamente con los registros que se tiene de esos 6 cadetes en el... Es que, güey, me da mucha tristeza hablar, güey, porque es una historia bien ojete, güey. O sea, vamos por partes, güey. Vamos a ver. 1845, Ajá. Estados Unidos empieza a decir, uy, yo puedo ser más grande de lo que ya soy, ya tengo dinero, tengo apoyo, Vamos atrás, güey. tengo apoyo político güey. nacional, internacional, y empezaron a crecer. Al 36, güey. Va, vamos desde el inicio. Bueno, vamos a remontarnos al 21 de abril de 1836. 1836, México se independizó en el 27. Llevamos 9 añitos de vivir independiente. Ok. ¿Qué pasa, güey, ahí? Pues resulta que Santana es capturado. Es capturado por el gobierno americano y, pues, de manera forzada, Santana tiene que dar esa independencia de Texas. Cabe recalcar que Texas nunca se sintió parte de México, Sí, güey. eso es algo que yo quiero decir para aquellos extremistas. Es que nos apendejamos, güey. Extremos nacionalistas. Sí, güey. O sea, Era la novia bonita. nos quitaron que- Six Flags, güey. Era No, güey. la novia bonita que dejamos ir. Exacto. Perdimos a los Vaqueros de Dallas, perdimos Ajá. El Paso, perdimos muchísimas cosas. Perdimos Houston, perdimos la NASA. Ajá. A ver, Pero vamos no a abrir fue- los ojos. A ver, pero realmente nunca fue porque Estados Unidos le lavara el coco a Texas. Era un país, lugar solo, güey. Los Es lo tejanos triste. no tenían comunicación con México. No. Simplemente dijeron, somos muy grandes, Ujú. no nos pelan. Estoy aquí en la casa vestida y alborotada. Hablo inglés, güey. Ni siquiera hablo el idioma de estos pendejos, güey. O sea, Tengo otra religión. hablaban español e inglés en ese entonces. Y no compartían la religión, güey. O sea, no mames. Pero bueno. Entonces, no es Pero- como que sea los malvados estadounidenses le quitaron Texas a México. Texas se quitó solo Exactamente. y después le convencieron de, pues vente. Y Antonio López de Santa Anna, güey, lamentablemente era muy iluso, güey. Y él pensó que al momento en el que nosotros le demos chance a los gringos de venirse aquí a este lugar, güey, lo van a respetar y vamos a hacer alianzas con el gobierno americano. Eso lógicamente no iba a pasar. Estados Unidos, cuando finalmente pobló Texas, como dijimos, ya cuando lograron hacer una civilización ahí, la agricultura, el comercio, güey, lograron crecer políticamente. Ahora sí, a chingar a su madre México. Entonces, Antonio López de Santa Anna tiene que entregar el país porque es capturado y es amenazado, pero a pesar de eso, Antonio López de Santa Anna al interior del país, él seguía diciendo, Texas es de nosotros, güey. El mexicano. a ver, mira, yo quiero ponerme en los zapatos de Santa. Porque primeramente, imagínate, eres el general militar del ejército mexicano. Ujú. Te captura, pero aquí tengo 2 preguntas, a ver si tú te las sabes. Número 1, ¿lo capturó el ejército estadounidense o el ejército tejano? No, el ejército estadounidense, güey. Ok. ¿Lo capturan Ujú. para que firme la independencia de Texas o para que reconozca a Texas como parte de Estados Unidos? Para que, pues es que viene a ser lo mismo, güey. Es que tengo entendido que hubo un periodo de tiempo en el que se conocía la heroica República Independiente de Texas. Ujú. Y después ya fue cuando se anexó. Cuando capturaron a Santa Ana, ¿en qué Ajá. momento iban? Cuando fue lo que te acabo de platicar del 36 del 21 de abril, güey, eso fue únicamente la independencia de Texas. Ok, en el 36. Sí, nada más Texas, güey, dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero pertenecer y Santa Ana tiene que aceptar esto. Incluso Ignacio Taibo II dice que Texas no era tan importante en ese entonces, güey, que el ataque de Texas era una mera distracción. Realmente Estados Unidos, ¿cuál era el estado que le importaba y detrás de quién iba? Estados Unidos le interesaba en ese entonces el estado de Alta California. ¿Por qué, güey? Para conectar los 2 mares. Conectar los 2 mares, güey, y sobre todo el tema de Estados Unidos, hay que recalcar que mucha gente no sabe que del centro al norte es un país sumamente frío, güey, Estados Unidos. Del centro al sur es más cálido, pero no tan cálido como lo es México. Alta California sí tiene este clima mexicano, entonces Estados Unidos iba a poder conectar los 2 mares y aparte tenía un terreno sumamente fértil, güey. No es casualidad que en la actualidad California esté tan grande, que por cierto, mayormente poblado por mexas, ¿verdad? Pero pues bueno, de todas maneras Estados Unidos iba tras California. Mira, yo siempre he dicho que la guerra cultural va desde donde te reproduces. Yeah. Y que el hecho de que el lugar donde haya más mexicanos en el mundo no sea México, sino Los Ángeles, es un indicio de dónde vamos, ¿verdad? Así que tengan cuidado, Schwarzenegger, todos aquellos que vivan en California, porque para allá vamos. Javier Milei hace poco dijo una frase, güey, que me gustó muchísimo.
Y él dijo que aquel extranjero que entre al país tiene que adoptar la cultura. Si no lo hace de esta forma, entonces es una invasión. Pues ellos tuvieron que adaptarse a Los Ángeles. Oigan, bueno, ahorita que dijiste eso, me dio risa. Si ven todo el problema que tienen los países europeos por... todo el problema que tienen los Tranquilo, países que eres guapo, europeos ¿eh? por... No hay apuro. Hasta posa para... Tú acomódate, güey. No, el problema que No tienen los venimos países dejando europeos tu cámara. actualmente con lo que viene siendo todos los musulmanes, todos los, pues sí, musulmanes, que están emigrando hacia sus países. Me dio risa un comentario, güey, en un video que decía, era una chava grabándose que decía, no puedo ir a Inglaterra porque la verdad no sé hablar árabe. Yo decía, no mames, hija de puta. Y sí, güey, literal, de que lo que piensas que es Inglaterra, güey, así de que pues, el estereotipo, y lo que en realidad es, güey, toda la ciudad así, Güey, pues, putadísima A de ver, árabes. Anótenle a nuestra lista de episodios pendientes la migración islámica en Europa. Güey, Ah, es sí, que muy buena, güey. inclusive y donde hubo gran noticia fue en Francia, güey. Todo el origen de los jugadores franceses era africano. No, Tristemente, güey. Híjole, es que está bien. Digo, yo estuve ahí hace unos 2 meses. Ujú. Muy impresionante lo que sé. Pero hoy no estamos hablando del otro lado. Ya nos independizamos de tipo, ese. antes de que pasemos otra, sí, lo que les iba a decir, que me dio mucha risa también un comentario que decía, chavos, si van a ir a ese tipo de países, les recomiendo viajar en Ramadán a gustísimo. Y yo dije, pinche jaxazo, güey, no lo había pensado. A ver. Bueno, retomemos un poco la historia, pero aquí tengo 2 preguntas, Jorge. Dale. Estados Unidos estaba en un plan expansionista. Sí. Buscaba crecer territorios. Ya dijo, Texas, ya le estoy haciendo ojitos. Ujú. Eh, Estados Unidos no saben qué Estoy pedo. seguro. México no saben qué Sí, pedo. decían, se fueron la corona española, que eran los que realmente tenían poder en México. Ajá. Dijeron, ya, pues, déjenlos en paz, porque el rey le dijo, oigan, nos están atacando acá en la capital, Ujú. vénganse para acá todos. Ya ellos tenían sus broncas en Europa, se fueron, dejaron gran parte de México a la deriva. Ujú. Los estados del norte tuvieron que ingeniárselas como pudieron para crecer, para desarrollarse. Aquellos también de la península de Yucatán también tuvieron sus broncas. Realmente estamos viviendo una época de caos. Ujú. Pero no era caos solamente de inseguridad, sino que no había leyes, no había autoridades claras. De repente llegaba alguien. Y yo creo, volviendo al punto, poniéndonos en los zapatos de Santa Ana. En ese entonces la ley marcial era o cumples o te mato. Y no era algo exclusivo de México, era algo a nivel mundial. Sí, sí, Si, no, sí. si como militar no cumples o no haces lo que se te ordena, al paredón. Ujú. Imagínate, eres Santana, te capturaron, hicieron firmar a la independencia de Texas, tienes que volver al centro y nadie sabe por qué te liberaron. Lo único que saben es que perdiste una guerra. ¿Qué les vas a decir? Porque dices así, oye, discúlpame, pero perdí el estado más grandote que teníamos. Es que ahí te va, güey. O sea, el pedo es que Santana ya venía, güey, de perder territorio mexicano. O sea, Ok. Santana ya había perdido guerras. El tema es que volvieron a poner a Santana, güey, como general. ¿Cuál fue el problema y qué es lo que se tuvo que hacer? Jamás haberlo puesto, güey. Se dice que todo este plan de Estados Unidos de quedarse con más del 60%, se dice que fue entre un 55 y un 60% del territorio mexicano. Todo esto fue desde el posicionamiento político que tenía México y todo fue puesto por Estados Unidos para quedarse con el país. Es decir, incluso la posición de Antonio López de Santa Anna fue puesta por Estados Unidos porque sabían. Hay una frase, güey, que me gustó mucho cuando estuvo el conflicto, bueno, todavía está el conflicto de Israel y Palestina. ¿Por qué es que nunca movían al gobernante de Palestina y por qué Israel no acababa con él, güey? Esto es, y dice Irving Gatel algo que se me hace muy interesante, él dice, cuando tu enemigo es débil, no acabas con él, güey. Cuando tu enemigo es débil, lo quieres mantener ahí. Me explico. Si Estados Unidos ya había comprobado que Antonio López de Santa Anna era un enemigo débil, no le convenía que lo quitaran, güey. Convenía publicitarlo lo más posible para que nuestro enemigo débil se quede ahí, porque va a hacer todo lo que nosotros queramos. Esa es la triste historia, güey, de Antonio López de Santa Anna. Todos los que nos están viendo no sabes si eres el débil de esa relación. No sabemos, güey. No sabes si eres el débil de ese grupo de amigos que te mantiene porque tienes carro. Es como tu compa la gorda, güey. La gorda que está en tu grupo de amigas guapas, güey. Ella es la fea y nadie sabe. O sea, todo el mundo sabe que ella es la fea, güey. Ella no sabe que es la fea, güey.
y piensa que está en Estás este poniendo un trip de ejemplo. Es que belleza. me viste a los ojos y dices, tu compa la gorda. Y yo, No, estoy Pero hablando es que lo de... curioso es que tengo un amigo que le dicen la gorda. Bueno. Pero es hombre. Es que en México así son los apodos. Bueno, tienen que ser así, güey. perdón por interrumpirte. Yo estaba pensando, ¿quién? ¿De quién está hablando? Me cambió la jugada muy rápido. Pero justo, el otro día escuché un término. Vamos a ver un paréntesis con este. Bienvenidos al podcast de déficit de atención. Hemos hablado de Naruto, güey. El otro día estaba escuchando una definición que me movió un poco la mente. Generalmente identificamos a la gente como los guapos y los feos. Pero ahí puso una chava en la red social más pacífica de México, X antes Twitter. Puso, a ver, chicas, ¿qué preferirían? ¿Que su novio sea feo guapo o guapo feo? Y al inicio no lo entendí. Pero leyendo los comentarios, las explicaciones, es algo totalmente claro y lógico. A ver. Hay personas, hay un estándar de belleza general. Decimos, todos conocemos el estándar de belleza alto, mamado, carita, perfil griego, barba afilada. Ese es alguien guapo característico. En mujer, 90, 60, 90, cabello largo, bonita de cara. Eso sería una persona guapa en general. Pero hay personas que tienen esas características, pero tienen algo que no los hace bellos. Los hace... si tienen algo que no sé qué. Un ejemplo. Mark Zuckerberg cumple con las características de alguien guapo, pero es feo. O sea, Mark Zuckerberg es feo, es un guapo feo. Sí, claro. Pedro Pascal no cumple con las características de alguien guapo, es alguien feo, pero es guapo. Entonces Pedro Pascal es un feo guapo. Y, por ejemplo, no sé cómo... está Sydney Sweeney. También están diciendo que... había opiniones divididas, ¿verdad? Pero decían, ella es una fea guapa. Sí. Dicen, otros decían, no, ella es guapa fea. Otros decían, es guapa. Y las enojadas por American Eagle, no, es fea. Pero ahora existe este criterio de que hay guapos feos y feos guapos. Un guapo feo, güey, es un guapo que cumple con las características de lo que se comprende como alguien bello, pero por alguna razón es feo. Sí. Y el otro, güey, es quien no cumple con estas características, pero tiene ese no sé qué que te llama la atención. Sí, justo. Okay. Y me acuerdo que cuando lo estaban mencionando, yo en mi mente decía, eso tiene todo el sentido del mundo. Sí, güey. ¿Sabes quién tiene esto, güey? Alguien que no cumple con las características, güey, pero es muy bonita, güey. Ana de Armas, güey. Sí cumple con las características. Güey, Ana de Armas tiene un mentón sumido, güey. Es bajita, güey. Es frentona, güey. ¿Sabes quién es guapo feo? Este es el mejor ejemplo. Guapo feo, el príncipe encantador. Okay. El vato es guapo, es feo. Y Shrek guapo es feo, pero es guapo. Es como que es más, hasta el propio Shrek es agradable a la vista. Es feo, pero es guapo. Es el calamardo guapo, es un guapo feo, porque está guapo, pero... O sea, es una definición que me ha cambiado el panorama de las definiciones de la perspectiva de las personas. Sí, güey, o sea, realmente nunca había analizado este pedo, güey. Entonces comenten aquí abajo si se consideran feos guapos o guapos feos, o si su niño héroe favorito lo consideran feo guapo o guapo feo. ¿Qué preferirían, güey? ¿Una novia guapa fea o una fea guapa, güey? Ahí empezó el dilema. Esa fue la pregunta. Ok, yo preferiría, güey, ya entendiendo el panorama, yo creo que una fea guapa, la verdad. Sí, güey, una fea guapa, güey. Pero el tema, güey, es que está triste. Te voy a decir por qué, güey. Una fea guapa, yo tengo amigas que son feas guapas, que se me hacen muy bonitas. Guapas, sí. Pero el tema, güey, es que tienes que estar acostumbrado, siento yo, güey, de cierta forma al rechazo, güey. No al rechazo de que tus compas no te vayan a juntar, güey, sino que ten en cuenta que si tienes una chava que sea una fea guapa, güey, probablemente tus compas vayan a decir de que anda con una morra, no, ¿sabes? Y a ti te pueden si me entiendes, güey. Pero es que, a ver, yo si soy bien honesto, yo siempre he pensado que para gustos... Sí, claro. Yo nunca me he atrevido a cuestionar los gustos de atracción sexual, ya sea homosexual, heterosexual o físicos de la pareja de alguien. Porque yo sé que así como a ti te puede gustar mucho el verde, a mí me puede gustar el azul. No, güey. ¿Sabes cuál me causa mucho conflicto, güey? Cuando tú estás viendo la relación de un compa que a lo mejor no va bien, güey, y tu compa cuando te quiere dar un consejo, güey, se remonta a esa relación que tú sabes que no está bien, güey. Y ese estándar de perfección que él concibe en la morra, que él tiene, güey,
pues no aplica para probablemente ninguna morra del mundo, güey, ¿sabes? Pero yo creo que la mayoría de esos problemas provienen de más de actitud que de apariencia física. O sea, realmente, los problemas de relación rara vez Sí, provienen de güey. cómo se ve una persona Sí, físicamente. güey. Casi siempre es de cómo se tratan, de lo que dicen, o cómo Llegas a tener tantos pedos que ya esta vez fea la persona, siento yo, güey. suele pasar. Yo creo que puede ser una buena definición, pero sabes, ahorita que mencionabas de estar acostumbrado al rechazo, deja de rechazo a México. Sí. Y ahí nos quedamos, ahí rompe esta paréntesis cultural. Espero que les haya interesado, güey. Para mí fue algo que me hizo un deal breaker en la mente de esta semana. Quería compartirlo aquí en este lugar seguro. Güey, es que es muy triste porque, o sea, siempre nosotros decimos de que, como tú dices, güey, nos quitaron la NASA, nos quitó, güey, es que no había nada de eso, güey. Y probablemente, güey, bajo el gobierno de México, nada de esto hubiera Sí, existido. mucho los recursos que sí había en Texas, güey, que son un chingo y que viene siendo, por ejemplo, el petróleo que tiene Texas, que está cabrón, sí se mete cabrón, güey. Ahí te la paso. Pero ya la gente que dice, es que nos quitaron los Cowboys, bro. Nah, man. De igual Es forma, que- güey, o sea, hay yacimientos de petróleo más grandes en México Bueno, actualmente, sí. ¿sabes, güey? O sea, La hubiéramos cagado de todas maneras. lo hubiéramos cagado de todas maneras. Aquí el tema, y donde yo siento que hay que poner especial atención, güey, o lo que yo pienso que es el punto toral de este pedo, es ¿en qué momento entran los niños héroes? ¿En qué momento entran estos cadetes? Pues, Es una buena pregunta. Estados Unidos se seguía expandiendo con la finalidad de ganar territorio y pues llega hasta el castillo de Chapultepec. El castillo que está ubicado en el Parque Chapultepec de la Ciudad de México, en Exactamente. el centro y el corazón de nuestro bello país. Así es. Texas se dirige hacia el castillo de Chapultepec. Texas. Bueno, el gobierno americano, perdón. Se Ok, dirige no. hacia tomar el castillo de Chapultepec. Hacen la misma ruta de Hernán Cortés. Entran Ok. marítimamente por Veracruz y luego ya posteriormente llegan a la capital. Entonces, ¿cuál es el gran problema de esto, güey? El gran problema de esto es que se les da la orden de retirada a Nicolás Bravo para que retirara a las personas que estaban en el castillo de Chapultepec. Ojo. A ver, tiempo, vamos por partes. Ajá. Estados Unidos dijo, mira, ya me puedo apoderar por aquí. Seguramente si les pego en la capital, Ajá. pueda apoderarme del país entero. Ajá. O al menos no estaba tan interesado en el país porque somos realistas, güey. Nadie está interesado en todo México. O sea, no somos tan relevantes. Lo único que quería Estados Unidos era quedarse con todo el territorio norte. Ok. Inclusive una parte, porque Quería tener un lugar para expandirse y que la gente no se muriera de frío. es que el tema es que nosotros decíamos, güey, que Texas terminaba en el río Nueces, güey. Ok. Y Estados Unidos dijo, en él, güey, termina en el río Bravo. El río Bravo, pues también es de nosotros. Y querían quedarse con la parte norte de Chihuahua también. Ok, pero espera, antes de eso. O sea, ellos decían, voy a atacar México porque Ajá. ahorita están valiendo madre. Ujú. Realmente no hay algo que esté haciendo. No me van a hacer frente ni a putazos, Sí, literalmente. o sea, es como cuando estás en el Monopoly y tienes todas las propiedades y la otra persona solo tiene las del inicio, las cafecitas. Porque, güey, había una guerra interna muy cabrona, güey. Y eso ni contar cuando ya llegó el periodo de reforma. O sea, estamos hablando de que en los 50 México ya era un puto caos, güey. O sea, en este momento había muchas guerras internas, aparte de que la situación económica de México no estaba bien. Pues realmente fue hasta Porfirio Díaz, ¿no? Que México se medio estabilizó. México, el total de la venta del país, o sea, sumando los dos periodos en los que se vendió, güey, a México le dieron creo que $25 millones por más del 60% de su territorio, güey. 25 Cybertrucks. No sé, como 50. ¿Sí? 50 Güey, Cybertrucks. o sea, por Texas. estos putos llegan a la capital, güey, y nosotros dijimos de que no. Le dicen a Nicolás Bravo, güey. Esa era la segunda pregunta. ¿Quién es Nicolás Bravo? Nicolás Bravo era... ¿No era un centro delantero de las Chivas? No. Es Omar Bravo. Cierto. Nicolás Bravo era el general y el comandante en ese entonces de custodia del castillo de Chapultepec. Él había tenido la orden de retirar a los cadetes y retira a todas las personas que estén ahí, güey. Porque cabe recalcar, no solamente eran 6 cadetes. O sea, la historia nos lo ha vendido de esa forma, güey. Se dice que eran entre 42 y 47 cadetes que estaban, ojo, en el castillo de Chapultepec, cadetes. Pero en total, toda la armada de las personas que estaban protegiendo el castillo eran alrededor entre 800 y 1000 personas. El castillo en ese entonces, tengo entendido que se utilizaba, o sea, poco tiempo antes era donde dice Iturbide, ahí se va a gobernar México. Exactamente. Que ya cuando pues, tuvo su traición y lo mandaron a la fregada, dijeron, no, va a ser algo aparte. Y lo utilizaron para el ejército entonces. Era como, es un buen lugar, pues, Chapultepec para formar militares. El tema es que los niños héroes, güey, como te había dicho, la edad era para estar entre los 14 y 18 años ahí, güey.
O sea, era un colegio. Era un colegio, pero aquí el tema es que había había muchos militares que querían que sus hijos entraran al colegio y les daban como una especie de dispensa por ser su compa, güey. Entonces, había personas que entraban a los 12, a los 13 años. Por eso se les conoce como niños héroes. Eran sumamente jóvenes. Porque para aclarar, veamos la época. Ujú. 1840. Ujú. Ahorita, actualmente, en México y muy probablemente en muchas partes de Latinoamérica, no es como en Estados Unidos que, serviste a la nación, muchas gracias por tu servicio. La gran mayoría de los que entran al ejército es por necesidad. Exactamente. Pocas personas realmente entran por amor a la milicia, a las formas marciales, al ejército en sí. Ujú. Antes era un estatus. El estatus social más alto que podías tener era ser político o ser militar o ser cura. Que en O Estados sea, Unidos se conserva lo del militarismo, güey. O sea, realmente incluso muchas veces los trajes de gala, güey, corresponden a estos uniformes sí, pues no militares. existía lo que existe ahora, que son las grandes empresas, las magna corporaciones. Ujú. Antes de ser empresario era lo común, cada quien tiene su negocio, eras el pescador, eras el ferretero, y los grandes que tenían poder eran esos tres, los políticos, soldados y los sacerdotes. Te Ujú. podría decir que eran las tres esferas reales de poderes. Por Exacto. eso, ahí me da mucha risa que una vez dijo alguien, también en la mejor red social de México, X antes Twitter, oigan, ¿por qué si los niños héroes eran militares, por qué todos son blanquitos? Y ojo, y es una pregunta Legítima, sí, sí. sí, es una pregunta interesante, sí, legítima sí, sí. desde la ignorancia de nuestros tiempos. Ajá. Antes, para poder entrar en el ejército, no aceptaban a cualquiera. O realmente el colegio militar no era lo mismo que los soldados rasos. Era en donde se formaban a los generales, aquellos que iban a dirigir el ejército. Ujú. Y para hacer eso tenías que ser de una alta cuna, o las altas castas, como eran los criollos, como eran aquellas personas que realmente tenían herencia española, tenían, pues por eso, sí, pues sí, los fifís de ese entonces. Ujú. Antes ser del heroico colegio militar era ser fifi. Es que de hecho en el heroico colegio militar en la actualidad, güey, se sabe, en el ejército no está hablado, pero se sabe que si no perteneciste, difícilmente vas a llegar a una cúpula grande dentro del ejército. Así es el militar más chingón, me explico. O sea, sí hay un estatus a seguir, güey, sí hay una doctrina, güey, a seguir, sí hay peso, güey, detrás del ejército. Entonces eran los mirreyes de ese entonces. Eran los mirreyes de ese Estaban en entonces. su escuelita Ajá. en la punta de un castillo. Exactamente. Y llegaron los gringos. México ya sabía, o sea, ellos ya estaban conscientes de que iba a haber putazos, güey. Y la orden que se le había dado es, oigan, retírense de allá a la verga porque les van a partir su madre. Dijeron, no, güey, o sea, nosotros podemos, claro que sí, pelear Güey. contra un ejército, o sea, Güey, obvio. es que realmente fue exactamente lo que pasó, güey. O sea, dijeron, güey, mira, no la van a pelar. Seguramente tuvieron un entrenamiento la semana pasada que les fue muy bien. ¿Qué puede pasar, güey? Estamos en la cima de un cerro, güey. Somos 800 personas, güey. Son 8,000 cabrones. ¿Qué puede salir mal, güey? Ni modo Estamos que en nos terreno ganen, conocido güey. y estamos en terreno alto. Ya la ganamos, güey. Ellos ni hablan español, güey. Con eso. ¿Dónde estamos, güey? Decimos Granada y ellos lo entienden. Güey, súper tienes razón. Tiene sentido todo lo que pasó, güey. Toda la historia que cuentan así de el güey que se aventó con la pinche bandera. Es que el amor por México, güey, No, o sea, no, no, obviamente. espérate, sí. te estás Me adelantando. está adelantando, pero sí tiene sentido. Esa es otra historia que ahorita hablamos de los mitos. Que de Ahorita, hecho- esta es la historia real. Sí, 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 Lo sí. que pasó, esto era el contexto histórico de lo que estaba pasando con los niños héroes. Llegan los gringos, güey, a partir de la madre del castillo de Chapultepec. Los niños héroes, te digo, pues evidentemente iban a correr, güey. Y dijeron, ¿sabes qué? Ni madres, güey. Les partimos su pinche madre a estos putos. O sea, Entonces, Nicolás Bravo le dijo, váyanse, Sí, vámonos a la verga, güey. fuímonos, ya perdimos. No, ese fue el orden que le habían dado a Nicolás Bravo. O sea, Nicolás Bravo le dijeron, váyanse, ya no la van a hacer. Y él dijo, ¿sabes qué, güey? Yo alguna vez escuché que a los culos no les hacen corridos. Entonces... O sea, fue Nicolás Bravo el que dijo, claro, quédense. claro. Sí, güey. Quédense, aquí nos quedamos. Se fajan, güey. Le hacen frente a estos putos, güey. Y ojo. Te digo, se menciona que eran niños héroes, sí, güey, pero realmente había muchos artilleros, había otros güeyes detrás de ellos que quisieron hacerle frente a Estados Unidos. Estados Unidos llegó, güey. Bueno, güey, no les partió su madre, o sea, los hizo pedazos, güey, los destruyó, güey, los masacró, güey. Y pues finalmente Estados Unidos, como acaba cualquier triste historia mexicana, güey, pues se queda con más del 50% del territorio. Ok, entonces realmente fue un intento de heroísmo, de vamos a derrotar al ejército más grande de nuestro continente. El tema, güey, es que Estados Unidos estaba militarmente bien estructurado, güey. Eran muchas personas, se metieron al país, hicieron lo que quisieron.
Y lo triste de todo es que México, por estar en conflictos internos, güey, no pudo hacer ningún tipo de frente a un país que francamente le hubiéramos podido ganar fácilmente, güey, porque militarmente éramos mucho más. Pero ¿atacar a quién, güey? ¿Quién es el enemigo? Yo no sé si el enemigo, güey, es otro mexicano, es otro gobernador, otra persona que me quiere quitar la presidencia. Entonces, realmente Peña, el presidente Peña, no Peña Nieto, termina cediendo el país. Él es el que firma el tratado, pero las guerras perdidas ya eran por parte de Santa Anna. Ya no había mucho, güey, que heredar en ese país. ¿Me entiendes? El presidente Peña. Miguel de la Peña, creo, o Manuel de la Peña. Alfonso Peña. Este, güey. Que es Dale, importante, dale. ¿eh? No vamos a andar Importante, así, no vamos a andar. no vamos a hablar lo inventando pendejo, cosas. güey, a ver. Para algo tenemos tecnología Dale, y el dale, fact-checker dale. es aquí. El presidente Ajá. de México en 1800. Concretamente, la venta de la mesilla fue en 1854. O sea, duramos 9 años ahí. En guerra, güey. En el 54 el presidente era Santana. Antonio López Santana era el presidente. Ahí fue cuando perdimos la mesilla. Chécate en el Tratado de Hidalgo, güey. Sí, no hay muchas 1841. cosas. Y tú tuviste que haber preparado esto, ¿eh? Güey, es que pides bien culeros, güey. Ahí está. A ver, Tratado de Hidalgo. Manuel de la Peña y Peña. Ese, güey. Manuel de la Peña y Peña. Pues sí, tiene una Tenías razón, bastante por culero. eso se te quedó lo de Peña por ahí. ¿no? Sí, era Peña y algo, güey. Peña o Peña de la Peña, güey. Por ahí iba el Bueno, pedo, güey. Peña, Sí. El sí. presidente viene. que sus papás eran primos, Ajá. él fue el que firmó de ya se acabó ya. Firmó, Quédense güey, con todo. pero el pedo es que él heredó ese problema, me explico. Santa Anna había perdido las guerras, güey. Este vato hereda el país y, o sea, básicamente, güey, heredaste el país, aquí está el tratado, güey, para que des México. ¿Me entiendes? Oye, el Santana tal vez no era tan tonto, porque si en el 48 ya estaba valiendo madre todo y en el 54 era que- presidente. Es que Santa Anna renunciaba, güey. O sea, el vato decía de que sabes que ya son muchos putados, ahí te quedas. El tema en este punto, güey, fue cuando él quiere renunciar, cuando ve el ataque de Estados Unidos, güey, el problema es que mete su renuncia al Congreso, pero el Congreso no se lo otorga, güey. Entonces Santa Anna dice, güey, no puedo correr, no puedo hacer nada, pues tengo que luchar. Y por eso es tanto una lucha fallida, porque es una lucha que Santa Anna ni siquiera quería hacer, güey. Me explico. Ok. Entonces, empieza México a perder este territorio, güey. Estados Unidos empieza a quedarse con el país y pues la triste realidad es que la defensa de los niños héroes no vino a hacer absolutamente nada. México después, ante este error militar, ante este error de que realmente nos quitaron identidad, güey, tiene que decir, bueno, ¿qué chingado rescatamos de esta guerra, güey? Puta, güey, pues... No sé, güey, di que esos morritos, güey, se la rifaron. Ok, güey, hay que inventar el mito de los niños héroes, güey. De hecho, los niños héroes, cabe O sea, recalcar... no pasó absolutamente nada, nomás los masacraron. Es que, güey, ni siquiera perdieron concretamente en una sola lucha. Fueron muriendo, güey, en el paso de los años. Y ahora vamos a hablar. ¿Cuánto tiempo llevamos, güey? 44. Ok, vamos a hablar de uno de los mitos más fuertes de los niños héroes. El mito de Juan Escutia, güey. ¿Qué has escuchado de Juan Escutia, René? A ver, para nuestros compañeros mexicanos y aquellos ajenos y que no conozcan, Ujú. Juan Escutia es una calle que está en todas las capitales de México. Bueno, En sí. todas las calles capitales. Es más, tal vez no sepan, aquellos que nos están viendo, quiénes son son los niños héroes. Ujú. Pero estoy seguro que todos han escuchado sus nombres. Claro. ¿Sabes por qué? Porque pusieron sus nombres en las calles de todos los estados del país. Hay una calle Juan Escutia, hay Ajá. una calle Juan de la Barrera, Ujú. hay una calle Montes de Oca. Estos son los nombres de los 6 niños héroes. Y quiero, aquellos mexicanos que nos están viendo, mientras voy diciendo los nombres, se acuerden de esa calle en su ciudad. ¿Quiénes son los niños héroes? Número 1, Juan de la Barrera. Que no solamente son calles, también son colonias. Ajá, espérate. Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez y Vicente Suárez. No mames. Estos son las 6 calles más conocidas de México después de la Juárez, la Hidalgo, la Morelos, la Independencia. Todos en todos están. El tema, René, es que... Pero tu pregunta era, ¿quién fue Juan Escutia? No, ¿quién fue, güey? ¿Quién fue Juan Escutia, güey? Juan Escutia es reconocido Ajá. en la historia de México Ajá. porque mientras estaba luchando heroicamente Este es el contra... mito que nos cuentan en la escuela, güey. Sí, en la primaria Ajá. todos vivos de imagen de un idiota amarrado a una bandera. Exacto. Y preguntamos, cuando éramos jóvenes e inocentes, a los 7, 8 años. Claro, qué pedo, güey. Oiga, maeta, ¿qué es eso?
porque hay un señor amarrado a esa bandera. Y tu maestra. No, es que hay muchos murales, güey. O sea, no creas que se los sacaron de los huevos. O sea, realmente. Pero ahorita voy a platicar este pedo, güey. Y tu maestra te dijo, ahorita lo pones esa imagen. Sí, güey. Tu maestra dijo, es que después de la independencia, Ajá. pasaron muchos años después, pasaron cosas en medio que a nadie le interesa y no saben qué pasó. Estados Unidos intentó conquistar México, pero los cadetes del heroico colegio militar defendieron valientemente en una batalla que pasó a los epítomes de la historia. Y cuando veían todo perdido, en ese momento, uno de nuestros valientes niños héroes, San Juan Escutia, tomó la bandera de México y para que no quedara en poder estadounidense, desde la punta más alta, de la torre más alta, donde estaba la princesa Fiona, se amarró y saltó con la bandera en un acto de heroísmo, viéndose la imagen que Willy va a poner en este momento. Esta no es. Esa no es. Tú puedes, ¿eh? Tú puedes. Esta. Esa mera. Verdad, se me olvidó. Esa imagen la hemos visto en muchos murales, en muchos... De hecho, yo viví un mural en el que estaba esa imagen que lo habían tomado comunistas. A la verga. Y se notaba porque en alguna lo habían pintado gente comunista, porque estaba esa imagen y luego cerca había una persona con un brazo así pintado. Ujú. Pero si te hacías zoom, se veía que habían sobrepintado en el brazo. Había una hoz en una mano y un martillo en la otra. El tema cultural está canijo. Pero la historia de Juan Escutia es que Juan Escutia se agarró de la bandera. ¿Qué estás haciendo? Edición en vivo. Es que ni yo la veo. Ese es Juan Escutia. Por nuestra patria agarró la bandera y se lanzó. Hasta el pelo en pecho tenía forma del escudo de México. Pero que Así de mexicano era, güey. así de mexicano. Pero Porque a ver, no se lo recortó, güey. Así No, así- nació así le con ese salía, pelo así. en pe. Así le salía, güey. de hecho, Escutia era por el escudo. Juan Escutia. De hecho, se llamaba Juan González, pero dijeron, tiene Güey, escudo. estoy teniendo una epifanía en este momento, güey. A ver, número uno. Tal vez los que no habían conocido esta historia jamás dirán, bueno, agarró la bandera, saltó y luego planeó, cayó con estilo como Buzz Lightyear. La bandera se hizo paracaídas y cayó y logró escapar y salvar a México. No, solo saltó. Porque se prendió en fuego, güey. Acuérdate, güey. Esa es otra. Dice, Sí, para- güey. Para que no pisaran la bandera mexicana, güey. Ojo, dos cosas. Porque así quedó el güey. No. así. Dos cosas. Ujú. Número uno. Militarmente, cuando tú llegas y conquistas un lugar, Ujú. tomas la bandera enemiga y pones en el asta o en el mástil tu bandera propia. En la historia del patriotismo mexicano, Juan Escutia, para evitar que agarraran la bandera, hay algunos que dicen que encendió la bandera en llamas Ujú. y luego saltó. Porque en su mente dice, si México no vive, yo no tengo razones para vivir. ¿Quién inventó esta estupidez? No sé, güey. A ver, primero que nada, ¿por qué te suicidarías con una bandera? ¿Realmente hay alguien que ama tanto a su patria que quiera hacer algo simbólico? O tal vez en su mente dice, y en unos tiempos voy a hacer la calle principal de algún pueblito en México. En algún momento van a poner unos puestos de chilaquiles en una calle con mi nombre. No creo realmente, o sea, pensándolo muy fríamente, en un punto de vista muy humano. Rara vez hacemos algo buscando el heroísmo. Ajá. Los niños héroes tal vez lo estaban buscando. Tal vez decían, vamos a defender México porque somos los más peor. Pero cuando ya ves que todo perdido, Sí. yo creo que hay un momento en el que se te acaba el heroísmo, ¿no? De hecho, güey, yo créeme que he tratado, güey, o algo que me gusta hacer es entender de dónde nacen los mitos. O sea, ¿por qué chingados a alguien se le ocurrió, en vez de simplemente quemar la bandera o tragársela, güey, o escapar, no sé, güey, ¿por qué envolverse y aventarse? Sí, o sea, que agarras la bandera y le escribes el que la toque es gay y nadie la va a tocar. Exacto, güey. Y yo, güey, lo que quería era a todas luces, güey, aquí, o sea, batallé porque yo quería... Todo el mundo al que le preguntes en México, güey, del mito de Juan Escutia, te va a decir exactamente lo mismo. Yo no creo que haya pasado de esa forma, yo creo que el güey se tropezó y se cayó. Ok. Eso es lo que todo el mundo te dice. ¿Va? Este güey está riendo porque te aseguro que muy probablemente también lo cree, güey, de esta forma. Escribe la imagen, ponla otra vez. Es que está bellísima. Ve, güey. Es que así quedó, Juan. Güey, es que la neta súper veo que
El güey de que no van a tomar nuestros símbolos patrios y huevo, se cayó y se partió la madre. O sea, Y neta, güey, busqué empedernidamente, güey, tratando de ver una puta fuente que dijera que efectivamente Juan Escutia, güey, se envolvió y se aventó. Ok. Y no lo encontré. Pero, busca, Willy. Y pónselo a nuestro público, güey, ahí. no, primero búscalo, no sé qué va a pasar. Busca, güey, Margarito Suazo, güey. Con Z, güey. Ya sé de dónde vas. El Suazo era un medio central de las Chivas también, Y del América. de la América. Ese Prieto, güey. Ese mero verga. A ver, pon la imagen en grande. No, pues gracias. Pases de verga, güey. Está Dale grande. zoom. Más grande porque Ahí está, güey. él Ese era Margarito cabrón. Suazo. Sí, güey. Se nota que eres aguerrido. ¿Qué pasó con Margarito Suazo? Margarito Suazo era uno de esos 40 y tantos gadetes que habitaban en el heroico colegio militar, güey. Él murió 5 días antes de que muriera Juan Escutia. Antes de la guerra de Chapultepec. O sea, no le tocó llegar. Juan Escutia dicen que muy probablemente murió en batalla, güey. Que ni siquiera murió propiamente en la defensa del castillo. Pero ese cabrón que ves ahí, Margarito Suazo, güey, ¿qué crees que hizo? Pues mira, tiene una bandera amarrada. Seguramente agarró una bandera, se amarró la bandera y fue a pelear. El vato se amarró la bandera, güey. La verdadera bandera. Y se aventó a la verga del castillo de Chapultepec, güey. ¿Qué? Porque el vato, Pero si güey... dices que fue 5 días antes de la batalla. Exactamente, güey. El tema es que este verga que ves ahí, güey, él, por alguna razón dentro de la idiosincrasia mexicana, güey, dijo, güey, los pinches gringos nos vienen siguiendo, güey, no pueden obtenerme un pinche bandera, güey. Y se avienta a la verga, güey. Esto está tan constatado, güey, en crónicas que el vato no solamente, güey, se aventó, se puso un putazo que lo dejó en un mal estado de por vida, güey. Pero el tema es que este güey sí vivió y este es el verdadero Juan Escutia, güey. Le tenían tanta admiración, güey, a Margarito Suazo, güey, que dijeron, este puto, güey, donde lo ves de feo no puede ser el héroe, güey. ¿Quién tiene que ser el héroe? Tiene que ser un güero, güey, tiene que ser un blanco y tiene que ser bonito, güey. Y tiene que ser Juan Escutia, güey. Entonces, se les hacía tan chingona la historia de Suazo, güey, de Margarito Suazo, que dijeron, no le puede corresponder a él, güey. Le tiene que corresponder a uno de los 6 gadetes, güey. Y pues, ¿qué pasó, güey? Nace el mito de Juan Escutia. Pero sí hubo un mexa, güey, con los suficientes huevos como para aventarse con la bandera y es ese pinche Prieto. ¿Cuáles huevos, güey? Pendejo, güey. No mames. Güey, ¿qué haces, güey? Ni modo que les des batalla, ya te la pelaste. Lo único Pues que puedes no, hacer güey, es pero, hacer eso, güey. no, a ver, la neta. Tú dices, voy a hacer esa mamada. Claro que no, güey. Ya dices, mejor, Lo ya hizo, verga. Pero, captúrenme a la chingada. La ya, pregunta güey. es, ¿por qué 5 días antes? También, eso es otra cosa. La guerra, güey, es que, güey, fue una guerra que, como tú viste, duró desde los 40 hasta los 50, güey. Y ya en los 50 estamos hablando de que ya viene el periodo de reforma, hay otras guerras internas en México. Estados Unidos ya no tiene un país tanto de ataque, sino también hay alianzas en ese entonces. Pero la Sí. guerra de Chapultepec, de quedarse por el territorio mexicano, güey, fue una guerra sumamente extensa, güey. Sí, que iban avanzando poquito en poquito, entonces. El relato, concretamente, este pendejo, la guerra del castillo de Chapultepec fue el 13 de septiembre de 1847, si no me recuerdo, 46, güey. Búscalo, güey. Pero Margaritos, a ver. Vamos por partes. Hubo Del una persona. 47, güey. Hubo una persona que realmente sí se lanzó, Ujú, Margarito Suazo, ujú. que me vienes a mover la historia nacional. Sí, güey, yo quiero que los niños se vayan aquí de que cuando el pinche maestro meco de izquierda diga de que, hey, antes de decir que voten por el PRD, güey, hey, lo de Juan Escutia es mentira, que salga un pinche chavalo, güey, igual de prieto que Margarito y que diga, hey, pendejo. No, A ver. no. Me estás diciendo que la frase lástima Margarito tiene valor histórico. Güey, es que en el podcast, güey, venimos a abrir conciencias, güey. Me O vienes sea, a ver, güey. Mira, aquí dice que Margarito Suazo fue quien hizo el acto de amarrarse la bandera y saltar Ujú. en la batalla de Molino del Rey. Ujú. Pero la historia oficial le negó la gloria. Ajá. Venimos a aprender en este podcast. Güey, venimos a retomar, güey, personas sumamente importantes que no fueron reconocidos. Hay un libro, güey, por cierto. Esto es importante, güey. Cuando llegó Morena al poder, es que, esto me da un chingo de coraje, güey, A neta. ver. Mucha gente, güey, Échalo. sabe que dentro de lo que más leo es historia, güey. Es probablemente lo que más... Historia y filosofía es lo que más me gusta. Ignacio Taibo II, güey, es de mis autores favoritos de historia, güey. Políticamente es más un pendejo, güey, pero como historiador se más una verga, güey.
siempre que tú ves, güey, los libros de Ignacio Taibo II, me gusta que él te dice, esto es mito, güey. O sea, estas fuentes lo dicen, pero no tengo certeza. Estas otras fuentes dicen esto, lo más probable es que haya pasado esto. Sí es como lo hace Ignacio Taibo II. Ignacio Taibo II, güey, cuando llega Morena a la presidencia, al ser una persona, un historiador muy cabrón, le dicen, oye, güey, vas a tener los libros de la SEP. Te vamos a dar a ti el chance de que escribas los libros de la SEP. Ignacio Taibo presenta el modelo de los libros y Morena dice, oye, pues siempre. Sabes que lo que revelas, güey, pues no nos conviene. Y hay un personaje histórico que dice Ignacio Taibo II que se ha perdido y tiene un libro dedicado a él que se llama El General Orejonese. Orejonese. El General Orejonese. Búscalo, güey. El orejonese. General Orejón. Güey. A ver. El güey fue una de las piezas más fundamentales, güey, en la historia de México, güey. El tema es que era una persona, dice Ignacio Taibo II, sumamente seria y que él no quería aparecer en los registros. Pero también podríamos escribir un podcast dedicado a este cabrón, güey. ¿Por qué? Los niños héroes se les has dado un peso histórico muy cabrón, güey. Y no se me hace para menos, güey. Tuvieron unos huevotes, la neta, al hacer esto. Puede ser un chorro de huevotes o un chorro de estupidez. Ambos. Ambos. Pueden ser ambos, güey. Pero mi duda es, ¿realmente merece que se les dé una atribución de héroes? Yo pienso que sí, güey. Al principio hablábamos de que para ser un héroe, como bien dijo Chespirito también, güey, vamos a hablar un poco de Chespirito, porque mucha gente le vale verga. Pero Chespirito decía, cuando le pregunta respecto al Chapulín Colorado, y él dice que para él el Chapulín Colorado es un verdadero héroe. Dijo, si tú ves a He-Man, si tú ves a Superman, si ves a estos cabrones, pues son súper poderosos. O sea, tienen una fuerza descomunal. Ellos saben, de alguna forma, que van a ganar la pelea con el antagonista. El tema del Chapulín es que es torpe, es tonto, es estúpido. Él no sabe, güey, que va a ganar al antagonista. Ok. Eso es lo que lo vuelve un héroe, un verdadero héroe, el Chapulín Colorado. Una persona que sabe que incluso podría estar limitado ante las adversidades del enemigo. Y los niños héroes, ¿qué es lo que hacen, güey? Justo lo mismo el Chapulín Colorado. Son torpes, güey, a lo mejor no tienen el adiestramiento correcto, pero deciden emprender esta acción sobrenatural que es enfrentar al gobierno. En ese entonces, para ellos, el gobierno más fuerte que hay. Sabiendo que iban a perder y aún así dan ese brinco de fe y dicen, nosotros aquí nos bajamos y nos vamos a partir la madre. Para mí, por eso es que los niños héroes sí tienen este punto de héroes, pero siento que la historia mexicana está tratando de cubrir un bache, que es que Estados Unidos nos partió la madre por nuestra culpa, güey. Ok. ¿Y por qué 6? ¿Traes el dato? La neta, güey, resulta que primero se hizo un monumento con un chingo de niños héroes y creo que no alcanzó la feria, güey, para hacer tantos pilares y fue que se resumió nada más en los 6 primeros. Yo sí traigo el dato. A ver. A ver. Ya unos años después, si mal no me equivoco, puedo equivocarme en el nombre del presidente, pero no en el hecho. Tal vez era en la época de López Portillo. Ok. En una excavación de restos óseos, Ajá. se encontraron restos óseos cerca del castillo de Chapultepec, en las faldas del castillo. Ajá. Y buscaban argumentar de quién eran. Ok. Y como existía esta necesidad de aumentar el nacionalismo patriótico, dijeron, estos son los huesos de 6 de los cadetes que perecieron en la batalla del colegio de Chapultepec. Jamás se comprobó, jamás se hicieron estudios, o realmente es muy difícil comprobar que esos huesos realmente eran de alguien de 1840. Porque si ahorita tenemos para identificar esas cosas, vamos a andar identificando eso en 1900 y garra. Entonces dijeron, ellos son los 6. Es más, y como están en las faldas del cerro, mira, aquí también está Juan Escutia, que cayó desde arriba. Utilizaron la idea de que estos 6 niños héroes, estos 6 que decidieron, pues son los que tienen los nombres más bonitos. Forma aleatoria, güey. Que cabe recalcar que tenían nombres larguísimos, güey. ¿Y sabes qué significa eso? Que eran de alta cuna. Claro. La gente que tiene nombres súper largos es o que su familia fue importante en la historia, o tienen mucho dinero. Exacto. Tan es así que empiezan con los apellidos compuestos, como Peña y Peña de la Rúa de la Fregada. Fíjate. Había un maestro que decía, ahorita no es tan aplicable, pero antes, para ser ministro de la Suprema Corte, decían que tenías que tener un nombre
pomposo. Sí, güey. Sí, no mames, güey. O sea, Y ahorita ya viste el pendejo del presidente. ahorita es otra historia. No quiero hablar de eso en este momento. Pero Un día les obviamente, bastó. ¿realmente crees que Francisco Montes de Oca era el más héroe de los 6, de todos los que se pelearon allá? No creo, seguramente Margarito Suazo, Él no iba a figurar, no tiene un nombre pomposo, güey. Javier González, Marco Hernández, también pudieron haber sido grandes, Ajá. pero ¿sabes qué? No suena tan padre para ponerle así a la calle. Fíjate nomás el nombre de Santa Ana, güey. Francisco López de Santa. Antonio de Padua, Marina Severino, López de Santa Ana y Pérez de Lebrón. Esos nombrecitos eran los que se cargaban en ese entonces. ¿Crees que Margarito Suazo? Pobrecito, güey. Ya sé, güey, valían putazos, güey. Nomándolo como héroe, güey. ya ¿Crees valió que verga. nosotros vamos a tener como ver a un Margarito cuando puedo tener a Francisco? ¿Crees que alguien que se vea así, brother? O sea, ahí te va. No, y es algo. Muchos dicen que a los héroes se les recuerda por sus hechos. Ujú. Tal vez muchos hayan hecho cosas impresionantes, pero la verdad, quien gana la guerra o quien tiene el poder para permanecer en la historia es quien lo hace. Y muy probablemente hay personas que hicieron cosas muchísimo más impresionantes por México Claro, güey. que se fueron en el olvido o que muy pocas personas los conocen. Tal vez tú conocerás a Miguel Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallaga, Manderte y Villaseñor, Me suena. mejor conocido como Miguel Hidalgo y Costilla. Así. Ya si no saliste del Conalep mencionas el Icostilla, güey, pero es difícil. Sí, pero Miguel Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallega, Madrete y Villaseñor, obviamente es de alta cuna. Exactamente. Obviamente dijeron, ok, ¿qué vamos a poner como reconocido? Ah, pues tengo un compa que es cura y él empezó su rebelión en Hidalgo. Digo, ¿dónde empezó la independencia? Un dolor. En Dolores. Y pues estaría padrísimo el ser héroe, ¿no? Se arma. ¿Cómo se escogen a los héroes de la patria? ¿Realmente son aquellos que estamos señalados en las calles de nuestra ciudad? ¿O los héroes se forman por fantasías con intenciones ocultas? Por ejemplo, un dato bastante interesante, güey. Hay una colonia aquí en Chihuahua que se llama San Felipe. Hay una calle, güey, que se llama Cortés de Monroy. Y es interesante porque es el apellido de Hernán Cortés, güey. Pero Cortés de Monroy está mal escrito. La calle. La calle está mal escrito, güey. Y lo interesante es que está mal escrito porque siento que hay gente que verdaderamente se dedica a escarbar un poquito más en la historia, pero siento que por más que quieras escarbar, siempre tiene que haber un fanservice. Siempre le tienes que dar gusto Sí. al pueblo, güey. Mira, después de 1930, 40, México necesitaba realmente este push nacionalista. Necesitaban sentirse mexicanos porque si no iban a repetir los errores del siglo anterior. Ahí fue donde empezaron a ver todos estos movimientos, estas imágenes de los héroes de la patria, y empezaron a exaltarse para que sintieras pertenencia con ellos. Claro. Que cuando estuvieras en otro país y dijeran, Miguel Hidalgo, yo lo conozco. Francisco Villa, yo lo conozco. Es mexicano y te sintieras orgulloso de esas raíces. Claro, güey. Con la finalidad del nacionalismo se empezaron a crear imágenes. Pero siempre a nivel cultural, esas imágenes o esas figuras históricas se exaltan y se ensalzan más de lo debido. Ujú. Probablemente se hicieron cosas impresionantes, probablemente no hicieron ni madres. A veces pueden ser los malos de la historia. Aquí en Chihuahua hay una colonia que se llama Diego Lucero. Ujú. Diego Lucero era un bandido, Sí. comunista, Ah. asesino. Y es conocido como alguien históricamente relevante. ¿Por qué? Porque a nivel cultural la izquierda empezó y se dieron cuenta de que había que dejar su huella en la historia. Todavía están lejos Pancho Villa, güey. O sea, ese güey es de las. Pero eso no es una historia nueva. O sea, desde los inicios, los ganadores son quienes escriben la historia. Y desde hace ya 300, 400 años, la historia está más pervertida que cualquier cosa. Es impresionante cómo el mismo hecho histórico te lo pueden contar con 10 versiones distintas. Probablemente aquellos cadetes que se les hizo buena idea agarrarse a madrazo con el ejército más grande del mundo, pues tal vez fue algo heroico, tal vez fue algo fuerte, tal vez fue algo que en su mente joven dijeron, a huevo, sí lo voy a lograr.
Pero históricamente no es tan relevante esa... De hecho, no Ese tiene suceso. relevancia alguna, güey. Porque incluso aunque se hubieran retirado, güey, pues les hubieran partido su madre. O sea, Oh, no. O tal vez decían, no, nos rendimos, pásenle, están en su casa. pudieron escapar a lo mejor poquito Pudieron más. haber escapado. Es más peligro si te rendías. Pues las leyes de la guerra. Y ya se rindió tu oponente. O lo tomas de prisionero o lo dejas ir y nomás le quitas las armas. Realmente, güey, yo no sé por qué chingados México tuvo que pelear esa batalla, güey. Si México no hubiera luchado esa batalla, hubiera pasado exactamente lo mismo, güey. Se perdió sangre, güey, se perdieron vidas, güey, por una guerra que no tenía sentido alguno, güey. Esa fue la gran crítica que se le hizo a Antonio López de Santa Anna. Muchas guerras no tenían sentido, pero volvemos a lo mismo. ¿Hasta qué punto fue? Porque esto es una historia, güey, que yo sé que suena muy conspiracional, güey, muy conspiracionista, güey, el hecho de decir de que Antonio López de Santa Anna fue puesto por Estados Unidos. Si después analizamos la Revolución Mexicana, cómo Francisco y Madero llega al poder, también es interesante que muy probablemente Estados Unidos quiso repetir la misma fórmula, ya no en la independencia, sino en la revolución, y también para obtener otro tipo de beneficios. Pero pues bueno, eso será historia. ¿Cuál es el presidente que dicen que es un espía de la CIA? No estás mamón, güey. Sí, hay un O sea, presidente no, que pues, dicen eso, güey. No, di tú, verga, pues, o No. sea, A ver, pinche aquí dato incompleto. Aquí te lo busco. No, pensé que ustedes iban a saber, pues por eso dije, a No, ver, no, no. ustedes sigan hablando en lo que lo busco. Mira, la historia confusa. Y yo siento que la historia de los niños héroes terminó siendo la pelea. Imagínate que tú eres tú y te partieron tu madre, joder. Hiciste algo, no sé qué hiciste, te partieron tu madre. Y llegas todo madreado a una fiesta con tus amigos. Y de repente dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo quedó el otro? No, si lo vieras. No, pero me rifé. Me dio una santa madriza, como puedes ver. Pero yo le hice un gancho y me moví. Pero ya cuando lo tenía amarrado me dio un golpe bajo. Exacto. Esa es lo que pasó en la historia de los niños héroes, Ajá. intentando justificar su peleita. Ujú, Le partieron la madre a México y quiso verse cool. ujú. Y decir, no, güey, si vieras, o sea, sí, pero nos partieron nuestra madre, pero vieras la valentía, güey. No, me rifé. Neta, no, es que si hubiera estado ahí, si estuviera grabado, viral. Y es triste, güey. Sobre todo yo siento que se pudiera contar una historia más chingona, güey, en ponerle atención meramente a la valentía, sí, güey, pero contar la historia completa. O sea, sí, estos güeyes hicieron frente, pero pues la neta es que Estados Unidos nos ganó, güey. O sea, no pasa nada, güey. Y en vez de estar, güey, exaltando a Juan Escutia, güey, como, güey, es la pinche avenida más grande, yo creo, aquí a la verga, güey. O sea, ¿estás viendo, güey? Es lo que te estaba diciendo del presidente. Es que salió ¿Díaz Ordaz? Sí, dicen que Díaz Ordaz fue plantado por Estados Unidos para poder derrocar lo que venía siendo el comunismo. Y la verdad, no sé tan descabellada la... O sea, te lo explican de una forma que dices, no puede ser. O sea, te lo dicen así, Díaz Ordaz es de la CIA. No te preocupes. El 2 de octubre no se olvida y el 2 de octubre habrá podcast. Oh, yo lo... Pero bueno. Hasta yo lo busco si quieres. Una semana más de podcast. Una dirías semana tú. más de podcast, al igual que esta, me gustó bastante, Jorge. Muy buena plática. Siento que Venimos a poner estamos héroes históricos donde deben de- enseñándole a la gente cómo se aprende historia. Exactamente. Viendo la realidad. No inventándote héroes mamalones, no poniendo figuras históricas que al parecer eran super saiyajines en su momento. No. Y nada más, pues ya recalcar que fue hasta el 24 de junio de 1854 cuando ya oficialmente se pierde más del 60% del territorio, pagando la módica cantidad. Compraron parte de Sonora, parte de Chihuahua, lo que actualmente es Arizona y el suroeste de Nuevo México, por la módica cantidad de 10 millones. En total fueron 35 millones de dólares por toda la compra. Creo que fueron 20. Pero es que habría dicho Es que 25. 15 millones ya habían. Ah, ok. Ajá. A ver, vamos. Fíjate, compraron, ahí te va, güey. California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, partes de Colorado y Wyoming fueron por 15 millones. Y ya posteriormente compraron lo que actualmente es Arizona y el suroeste de Nuevo México por 10 millones, por 25 millones de dólares. Mira nada más. Una ganga, güey. Mira, vamos a ver la inflación. Si Pon Santa, un mapa de México, güey. si Santa Ana antes. hubiera sido un poco más idiota o un poco más ganoso, probablemente Chihuahua también hubiera estado metido ahí, ¿sabes? Ya, hubiera estado chido, güey. No sé. Qué pedo, güey. No, pero primero ponla
Bueno, Imagen grande y luego le publicamos. Vela de abajo, güey. o sea, aquí está, aquí. Bueno, Esa la- esta está buena. Verga, güey. Todo eso éramos nosotros. O sea, literal, güey, el otro México, güey. O sea, literal de que. De Chihuahua era enorme, güey. Claro, Chihuahua, sí. Sí, O sea, como que yo lo tengo muy presente como Sí, ciudad, sí, güey. a ver. Que lo ves así, está curioso. Me disculpan, pero la Nueva Vizcaya. Ah, no, ya era Chihuahua en ese entonces. O sea, Chihuahua. Ah, qué bellos tiempos. Bellos tiempos, güey, pero pues bueno. Algo Para mo- los Oye, pobres. pero ¿qué pasa en el... Pues fue cuando sacó el mapa, no sé. Me estás preguntando muchas cosas. ¿Cómo la ves, Jorge? Interesante, ¿eh? Muy triste, güey. De hecho, creo que hay partes. No, Todavía pasa. tenemos un cachillo de Guatemala, ¿no? Acércate al micrófono. En el 21. Creo que todavía hay un cachillo de Guatemala ahí, güey. No, la Extra. historia de la heroica República de Yucatán es otra historia. Pero, Esa historia mal de verga, no. Es como que. Es el sur, güey. Ya. no, pero mira, ahí te ¿Qué contaré, eso, güey? ¿Eso cuándo aquí fue? está. 1800, güey. te contaré la pequeña historia de la pequeña República de Yucatán. O sea, esto era Estados Unidos, güey. Sí, Estados Unidos era Y lo la mismo. Indiana, territorio de qué? El Spanish Louisiana, New California, Nuevo México, la Nueva Vizcaya, como dices tú. Sí, te digo, eran todo eso era, antes todo era monte. Bueno, es que también, o sea, güey, si nosotros que somos de Chihuahua, güey, y si decimos, no mames, si estamos bien lejos de los chilangos, güey. Acá, güey, imagínate, estás aquí, ¿Sí güey, crees que y los dices de a la la verga. Luisiana española se sentían? Ah, que cabe recalcar, güey, mucha gente se estará preguntando por qué chingados México tenía tanto territorio en un principio. A raíz de lo de Hernán Cortés, güey, que se sale, hay un tema aquí. El tema es que Hernán Cortés va a anunciarle a Carlos V de que, oye, mira, tengo todo este terreno que es México, y Carlos V le dice, pues me da mucho gusto, pero pues me vale verga. O sea, si tú eres español, güey, pues te la pelas. Entonces, es una manera de compensar. Ahí a Hernán Cortés le dan parte de Oaxaca, güey. De la capital de Oaxaca. No sé. En eso entonces era una mierda, ¿no? Ujú. Lo de Hernán Cortés es en el año 1500 y cacho, güey. Y por eso es que México tenía tanto territorio, güey. Era una forma de compensarle a Hernán Cortés de que, pues. Sinaloa, escrito A ver. con C. A ver, es interesante porque la Güey, era Old California y arriba era New California. O sí, sea, o sea, está en inglés, o sea, no se llamaba así. sí. Era la Acá nueva, Monterrey, acá. Nueva California y Vieja California. Aquí está una Vizcaya que está Durango. O sea, estamos fusionados con Durango, ¿no? Una cosa así. Pero, Mira, Guadalajara era el reino de Nueva Galicia. güey, Sonora y Sinaloa eran lo mismo, güey. Pues es lo mismo. Con razón, No, sí. son- Sí, lo mismo. Por eso se llaman casi igual. ¿Qué hubo, güey? Pero bueno, Reino de México, güey. Kingdom of Mexico. Ay, es que güey. tiene como. ¿Qué si no se nota? Pero son como dos colores de amarillo. O sea, que te dice el territorio español, que era como. Güey, ¿se llamaba Golfo de España, güey? ¿qué? ¿El Golfo de América se llamaba Golfo de España? Este güey, este vato, güey, ¿tú crees? No porque estemos en tu oficina, no te puedo romper tu madre, ¿eh? Oye, esa madre ya no pegó, ¿verdad? ¿Qué? Lo del Golfo de América. Pues es que una tontería. Pero mira, está muy curioso. O sea, aquí dice territorio de Estados Unidos y territorio inglés, güey. O sea, todavía Estados Unidos. Eso ni siquiera de Estados Unidos. O sea, Existía, güey. literal, Estados Unidos era esto, güey. Las 13 colonias a la verga y se chingó, güey. Eso todavía es territorio de como que compartido, ¿no? Todo eso fue hace 200 años. Hace 200 años así era más o menos como estaba separado Ujú. el mundo. Sí. Tal vez a veces vemos... Busca México, güey, en 1521. Pero pon la cámara Sí, principal. no, que lo sí, busques. sí, sí. Mira, en 200 años han pasado muchas cosas. Ujú. No sé, y realmente a veces lo he pensado y me ha dado mucha curiosidad el solamente imaginar qué irá a pasar en el mundo en 200 años. Nuestro país es pequeño, es joven en comparación de otros países a nivel mundial. Claro. No sé si vamos a morir jóvenes como país o... O ya está muerto el país desde hace rato, güey. Es que solamente necesitas un idealista. Solamente necesitas alguien que realmente confíe mucho en sus ideales o que tenga ese deseo expansionista y que rompa toda el orden internacional, como ya ha pasado varias veces. Le llaman la guerra mundial a un periodo histórico muy específico, pero antes el mundo ha vivido en guerra. Sí. Estamos viviendo la mayor época de paz que ha vivido el mundo Aunque suene en su increíble. historia. Y a pesar de que están habiendo muertes, masacres, sigue habiendo guerras, y aún así es el mayor momento de paz. ¿Cuánto irá a durar? No lo sé. Pero en 200 años
Habrá aquí los sucesores. Opus Magnum se mantendrá 200 años. Seremos unos días que tal vez- Seguiremos subiendo video cada semana. Obviamente, Aquí, güey. aquí va a estar mi nieto Ok, diciendo las mismas tonterías o más. Ah. Algún sucesor que iremos juntando aquí. claro. Como pueden ver, si ven los primeros episodios, ya no somos tan jóvenes. De hecho, el logo de Opus Magnum, güey, de la serpientita, era la perpetuidad, güey, era la finalidad. Lo lograremos. Hay un infinito en el logo, ¿no? Es No lo sé. Vamos, mira, como vayamos muriendo, aquí vamos a poner nuestras fotos así como en memorial. en la mesa. Vamos a Como poner los gobernadores cuando ponen su foto. Sí. ¿sí? Cuando hacen- Güey, siento que va a ser así que 100 años después y luego así, nuevo video y luego. Hola, ¿qué tal, amigos? Como cada semana, como No seas tonto. No, claro que no. Nosotros sí tendremos suceso. Pero bueno, vámonos ya a la fregada, ¿no? Ay, es mucho Ah, tiempo, tiempo, güey. querías ver la foto esta, ¿no? Sí, güey. Bueno, es que no sale por la cámara, pero aquí dice que es de 1535 a 1800. El virreinato de la Nueva España. Simón, güey. Pues básicamente todo es lo que le habían otorgado a México. Oaxaca no se ve ahí, güey, pero Oaxaca era gigantesco, güey. Pues, Por eso es que le dan grande. la capital, güey. O Está sea, dividido así como. de hecho, hay una historia bien curiosa, güey. Mucha gente siente que es que tengo que desmitificar un poco lo de Hernán Cortés. Pero Hernán Cortés, cuando llega a España nuevamente, llega ya con adornos prehispánicos, güey. El vato con pintura y la chingada ya haciendo... Y es que tiene bastante lógica. O sea, ten en cuenta que Hernán Cortés prácticamente descubrió México, güey. Él le dio la identidad. Entonces, Pues es que sí se enamoró de México. sí. Realmente güey. le gustaba mucho y se dio cuenta de que los pueblos indígenas eran mucho de imágenes, mucho de expresiones corporales. Y dijo, pues me gusta tanto, a donde fueras, haz lo que vieres. Exacto, güey. Y él se adaptó. Pero eso será historia. Y para de otro hecho, tú podcast. cuentas, o sea, o lo que tú dices, güey, tú ves, por ejemplo, lo que escribe Zunzunegui al respecto y lo que escribe Pedro Salmerón, y son historias completamente distintas. Pero ya las llegamos a comparar. ¿Algún mensaje final, Jorge, para nuestros radioescuchas, internet Pues, escuchas? mucha gente pensaba que íbamos a decir que los niños héroes no eran héroes, pero al contrario, pienso que sí eran héroes, güey, pero su papel en la historia, pues no era. Aunque suene triste. Yo solamente voy a decir que el león no es como lo pintan. Siempre hay un segundo vistazo. Y a veces vale la pena escucharle la versión de la víctima. Bueno, a ver, siempre. Siempre vale la pena. Sí, digo. A ver. Antes de que me saquen de contexto. Una de Opus Magnum, Igual otra ya te sacaron de vez. contexto, ya valió verga, güey. O sea, eso tenlo claro. Pero a veces vale la pena escuchar la versión del perdedor antes de que llegue el ganador a magnificar su propia historia. Y que a veces está más divertido. O sea, yo siento que la historia es muy divertida. Tiene eventos o sucesos que algún día ya se los mencioné la semana pasada. Les contaré la guerra de los falsos santos. Pero, Güey, es que tiene un nombre tan cabrón, güey. O sea, Sí. es esa y la de los pasteles, güey. o sea, son como eventos históricos que suenan muy interesantes. Algún día haremos un episodio así de sucesos históricos que no creerás que pasaron. Estaría chido que cada quien trajera así de que unos 3 que digan, no mames, surrealistas. Si son de México, mejor porque me trae más chistoso, pero si no, sí, momentos surrealistas de la historia. Entonces, yo solamente les voy a decir, si les gustó este episodio, denle like, suscríbanse, compártanlo, por favor. Queremos Lo que más quiera. tenemos que make Opus Magnum Green Again, o no sé cómo se dice. Algo así. Se eché una gorra a hacer esas mierdas. Ya grabamos nuevamente. Ahora les toca a ustedes hacer Opus Grande Magnum Again. Serían vergas, güey, mandar a hacer unas gorras, güey, que fueran negras, güey, pero que trajeran así los colores. Eso, güey. De lo de Make, entre Algún día. verde y blanco, güey. Mira, entre esto, ya que estamos en los avisos parroquiales, oigan, ya van de hacer las tazas. Están perras. La neta, Jorge y Willy ya vieron la idea. Sí, güey. Está muy, muy buena. Está chida. Espero que en 1 o 2 semanas ya las tengamos aquí, las mostremos. Te las vamos a mandar. Ahí están grabados. Ahí está claramente Sí, sí, quiénes sí. merecen su taza. Exacto. León, Padre Bernabé. Ahí les van a caer sus tazas. No se preocupen. Las tendremos aquí. Probablemente las pongamos a la venta. Si les interesa, Ajá. en los videos en vivo que hagamos, suscríbanse. Vuélvanse miembros del canal. Si quieren una taza de esas, vuélvanse patrones. Güey, es que tengo un putal de ideas en la cabeza de diseños de playeras. Que estarían chidos. Sí. Vamos a empezar a hacer nuestra propia merch. Pero mira, ya empezamos a grabar. Un paso a la vez. Todavía no se hagan miembros. Exacto. Todavía no soy Denos miembro. chancita más. Ya vamos agarrando vuelo. Ajá. Pero se vienen cositas. Por lo pronto ya estamos cumpliendo con lo de siempre, güey. Con subir videos semanalmente, o sea. Lo mínimo. Nada, y pues denle like, suscríbanse a estas mamadas. Y pues bueno, una vez más, les quiero recordar que, a la verdad, Muy importantes tus sentimientos.
Y nos vamos. Sí, güey. Que realmente el tema, güey, es de que, o sea, no había por qué luchar esa guerra, güey. Si cedías todo, güey, iba a pasar igual, o sea. Y tengo entendido que la bandera estadounidense sí hizo en el Sí, castillo de ¿no? Chapultepec, ¿no? ¿Cuál? La de no había por qué forma de pelear, o sea, por qué pelear por esa bandera. Sí, güey. Espérate, vuélvela a decir porque sin querer le cambié tu cámara, pero en realidad con mi dedo gordo le piqué la mía y justo le estaba haciendo así en la nariz. Así bien vergas, güey. Yo así de que voy a salir así a media toma, güey. No mames. Ahí vuelve a decir de que realmente no había nada por qué pelear.